Hola y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Para quienes no me conocen, me llamo Sabina Roles, me apasiona el coaching, me apasiona acompañar a personas en sus procesos de cambio, de crecimiento, de superación y de vez en cuando pues también le dedico un rato a algo que me apasiona igualmente, que es compartir contigo, con todos los que quieran, el conocimiento que tienen personas que yo considero muy, muy, muy valiosas y que, como es el caso hoy, tienen a bien compartir un rato con nosotros. Hoy nos acompaña alguien muy querido por mí, hace 20 años que lo conocí y entonces ya detecté su grandeza, y no pude conocer más a fondo. Y imagínense si entonces ya era un experto, 20 años después, pues todo el aprendizaje, el bagaje, la experiencia, la investigación, los conocimientos y la sabiduría que, que ha podido desarrollar, porque la sabiduría ya la lleva dentro. Eh, Quien nos acompaña es Daniel Rubio Guerrero, un auténtico guerrero de la luz y de la paz, que ha pasado de psicólogo, que bueno, me supongo que seguirá ejerciendo y aplicando lo que en su día estudió, a una persona con tres grandes especialidades, como son la geobiología, el crecimiento personal y la arquitectura sagrada, que ofrece tanto en sus sesiones individuales, presenciales como online, como en sus talleres. Imagínense que tiene dos talleres comunes a esas tres ramas y luego 12 talleres en cada una de las ramas, si no me equivoco. En fin, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí. Tengo cientos de preguntas que se me amontonan para hacerte y eso, además de darte las gracias, cuéntanos un poquitito de cómo has llegado de psicólogo, no sé si convencional alguna vez, a esta especialización tan profunda y tan grande de estas tres ramas que he mencionado. Bueno, te aclaro solamente por una cosa que has dicho, no son 12 talleres en cada rama tiene su número de talleres, pero bueno, Ajá. no, para que lo sepas, porque no coincidiría así. En alguno hay más y en alguno hay menos. Pero en lo que me estás preguntando, yo creo que es que la vida me ha ido llevando por este terreno. Yo desde muy pequeño decía que quería ser psicólogo en el seno de una familia que no tenía nada que ver con la psicología y cuando en España tampoco la psicología era algo que tuviese no sé, un carácter, una particularidad, pues como pueda ser, por ejemplo, una estructura como ahora, ¿no? Y al mismo tiempo recuerdo perfectamente de los 14 años como estaba ya jugando con la radiestesia. Entonces, bueno, he procurado, siempre lo he disfrutado, irme formando en todo ese terreno con distintas personas, instituciones, etcétera. Y al final hay algo que ha ido confluyendo con toda una serie digamos, a través de lo que es la sensibilidad personal, que es lo que está detrás de la base de la geología y está detrás de la base de la radiestesia, de las técnicas biosensibles y detrás de la base de cualquier trabajo de psicología, de psicoterapia. Un trabajo de psicología clínica requiere una gran posición terapéutica, una gran posición de sensibilidad para ser capaz de captar no solamente lo que se ve a simple vista, pues sino lo que aparece siempre entre líneas cuando una persona habla, lo que el lenguaje corporal nos va diciendo a nivel sutil y lo que la propia trama de una persona, alrededor de una persona, nos trae, ¿no? En ese sentido. Has mencionado tantas palabras y que me gustaría que hicieras brevemente doble clic en lo que es la radiestesia, porque quizá haya personas que nunca hayan escuchado el término. Y cuando hayas contado algo acerca de la radiestesia y sobre todo su aplicación práctica, pues luego te preguntaré por otra de las palabras que acabas de emplear.
Mira, pues la radiestesia no es más que la captación de las radiaciones, la sensibilidad a las radiaciones. Es un nombre que sería dicho de esa manera. Pero en realidad lo vamos a entender bien con un ejemplo, y es Ajá. con el ejemplo del radiestesista de toda la vida, ese señor de pueblo que El va, saorí. el zaurí, que va con sus varillas, va con sus llaves, con su péndulo, va contando los garbanzos y es capaz de encontrar agua. Hace no mucho tiempo había un programa que me pareció realmente una conclusión absurda, ¿no? Porque era un programa donde se decía que científicamente se había demostrado que la radiestesia no existe. Yo pensaba, ¿cómo puede ser tan absurdo si en cualquier lugar del mundo que vayas siempre hay alguien que ha sido capaz de sacar el pozo al que se le pregunta? Porque es de esa manera como se sale el agua, ¿no? Podemos decir que no puedes entenderla o que no has encontrado las claves que te permiten decir por qué funciona la radiestesia, pero no puedes decir que no existe, que no Claro, es sentido, ¿no? claro, y además de agua, ¿qué otras cosas se pueden detectar Claro, esto es lo interesante. que sea, mm, o sea, ¿por qué a mi amiga Esther, por ejemplo, le puede ser de gran utilidad a su vida diaria el conocer técnicas de radiestesia? Bueno, pues porque digamos que si nos abrimos a la captación vibratoria somos mucho más completos. Somos mucho más completos si utilizamos no solamente nuestro hemisferio izquierdo cerebral, sino nuestro hemisferio derecho. Somos más completos si utilizamos nuestra función de antena, nuestros centros energéticos, si nos vamos haciendo conscientes de ese tipo de cosas, ¿no? Te podría contar muchas anécdotas de personas. Recuerdo una alumna, por ejemplo, en un curso que estaba fascinada porque después de haber hecho uno de los cursos, ella vivía aquí en la Sierra de Madrid, y entonces hubo una helada. Y en su chalet, la casa en la que vivía, se helaron en una zona de la tubería, se heló en una zona de la casa. Claro, estaba muy asustada porque los fontaneros van y tienen que empezar a picar y ir levantando todo el sistema de tubería hasta que encuentran dónde se ha quedado helado, porque si no el tema no funciona. Ya era una época de nieve, etcétera, ¿no? Entonces se le ocurrió utilizar las técnicas del curso. Cogió la varilla y fue a buscar el punto donde se encontraba a ver si lo encontraba con la varilla, no tenía nada que perder, Claro, y encontró un punto y le pidió al fontanero cuando llegó que picara ahí. ajá, Y el fontanero se quedó impresionado cuando picó ahí y ahí apareció el bloque de hielo, ¿no? wow. Y lo pudieron deshacer. O recuerdo, por ejemplo, un amigo, Oscar, por ejemplo, que estaba buscando agua, había estado en una zona granítica también de la sierra buscando agua y no la encontraba y además había puesto a picar él. Y además no tenía yo posibilidad de acercarme a la finca y en un momento determinado le dije, acércate, tráete el plano, vamos a mirar sobre el plano y demás. Y le digo, mira, en esta zona hay agua y además hay mucha agua, ¿no? He estado en otro lugar y mirándolo en un plano. Eh, Cuando él le comenta a la persona que va a ir a hacer la perforación del pozo, etcétera, el tema, pues se ríen mucho de él. Pero cuando perforan, encuentran el agua y encuentran uno de los mayores caudales de agua de que se había encontrado en la zona. Cuidado, también hay a veces errores, ¿eh? Eso no quiere decir que a veces no te puedas equivocar, pero es interesante que hay una captación vibratoria que va más allá de lo que físicamente o los sentidos físicos en lo cotidiano nos pueden decir. Pero curiosamente y al mismo tiempo lo hacemos también con los sentidos físicos, esta es una lectura muy particular, a través de lo sutil, porque los sentidos físicos no funcionan solamente a nivel físico, ¿eh? Están en relación con los elementos, nos permiten hacer captaciones de otra manera. Las manos, por ejemplo, es algo impresionante. Espera, 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 espera. Es que, volviendo a mi amiga Esther, Mm. mm, lo del agua le interesa, pero relativamente. Esa Mm. captación de vibraciones a través de la radiestesia o a través de otras herramientas que tú conoces y que tú enseñas, ¿para qué otras cosas le pueden servir a Esther en su vida diaria? Pues mira, la fundamental, la que a mí me parece que es una de las más interesantes, es para encontrar el lugar adecuado que tú necesitas para algo. Para, Wow. para Por ejemplo, el lugar adecuado para dormir a mi bebé, el lugar adecuado para comer, el lugar adecuado efectivamente, para dormir, el lugar adecuado para estudiar.
¿Hay Efectivamente, un lugar adecuado para cada una de esas cosas? totalmente. Y la cosa ¿Y lo puedo incluso encontrar en mi casa? lo puedes encontrar en tu casa, dentro de las posibilidades que tienes, puedes encontrar el lugar óptimo, incluso la orientación óptima, en la que esa actividad que quieres hacer en un momento del día va a ser muchísimo más fácil. Encontrar nuestro propio azimut, nuestra propia orientación en el espacio, ¿no? Pero sobre Pero todo, mira, y entonces si en una casa hay una unidad familiar, 4 personas, a lo mejor el lugar adecuado para dormir para mí, o bueno, evidentemente siempre cada uno duerme en un sitio distinto, pero el comedor, a lo mejor para mí el lugar adecuado es para comer es uno y para mi pareja es otro y para mi hijo es no, otro. pero cuando son ya una cosa de ese tipo, ya se arma. El lugar adecuado para el comedor es común para todos. ¿Eh? Podría ser, si uno quiere, pero no tendría sentido, se perdería una función social muy importante familiar, ¿no? Sin embargo, el del dormir es muy importante, porque Claro, nos pasamos 8 horas la de tercera parte media. de nuestra vida la pasamos durmiendo, y es cuando el cuerpo se regenera. Si por una casualidad tú estás durmiendo sobre agua subterránea, sobre fallas o con o con una intensidad de campos eléctricos importante cerca, o de campos electromagnéticos o de microondas, o con, bueno, pueden ser múltiples las cosas que están haciendo que tu sueño no sea un sueño de descanso, no te estés regenerando, sea un sueño perturbador. Y eso al cabo del tiempo tiene un efecto. Total, claro. ¿Eh? Y si yo no puedo cambiar el lugar donde duermo porque mi casa tiene limitaciones o no puedo cambiar la orientación, ¿existen medidas correctoras? A veces sí y a veces no. Ahí hay que tener un compromiso importante con la verdad, porque hoy día asistimos a una proliferación de muchos temas, y entonces, bueno, hay que ser cuidadosos. En mi opinión, hay que ponerlo todo a prueba y hay que hacer un seguimiento en el tiempo, porque he visto personas o lugares donde se venden como armonizadores y demás, y he podido comprobar que algunos pueden funcionar, pero funcionan un tiempo, otros no funcionan, algunos le funcionan a unas personas y a otros no. Hay que ver cuáles son las estructuras que se ponen en movimiento, ¿no? Y entonces lo que tú, el saber si funcionan o no, el saber a quién le funciona o no, con esas técnicas que tú enseñas, una persona que sepa usar esas técnicas sabe testar, sabe medir, no sé cuál es la palabra adecuada, si eso funciona o eso no, si ese lugar es adecuado o no. Efectivamente. Efectivamente, tú puedes aprender con varillas, con péndulo, con las propias manos, a sentir si eso es así, si es de otra manera. Te puedes apoyar en escalas para ordenar la información más del subconsciente. Bueno, se puede hacer, toda esa captación se puede hacer de muchas maneras. ¿Eh? Y además, Wow. hay una cosa que es una puesta a prueba definitiva. Por ejemplo, acabamos de hacer un trabajo de armonización en un lugar con una persona que para mí es muy querida, Katrina, eh, que incluso está durmiendo sobre agua subterránea, que no es lo adecuado. Eh, bueno, en este momento ya se ha quitado las muletas, anda mucho mejor, los mensajes que he recibido de ella es que está contentísima. Hay que ponerlo todo a prueba y el resultado es que no vale lo que yo diga, lo que vale es los efectos que eso realmente produce. Si se producen cambios en los síntomas, si se producen cambios en el bienestar, si se producen cambios en los efectos de lo que pasaba antes a esos niveles más de malestar y problemáticos, funciona. Si no, no está funcionando. O sea que teniendo en cuenta lo importante que es prevenir para nuestra salud, porque si estamos saludables somos más felices, rendimos mejor y todo Totalmente. es fantástico, fantástico, fantástico por ahí para allá. Mm, si, aunque sea, solo aplicáramos mm, en nuestra vida cotidiana lo que tú enseñas para que el lugar donde dormimos sea el óptimo, convertirlo en el óptimo, ya eso, o sea, tiene un valor incalculable, ¿no? Tiene un valor muy importante.
O sea, los lugares donde pasamos más tiempo, como es el lugar donde dormimos, si hay un sofá donde pasas mucho tiempo leyendo o incluso viendo la tele, escuchando música, etcétera, o un puesto de trabajo en el que estás muchas horas a lo largo del día, pero fundamentalmente siempre en el que dormimos, porque es donde está el cuerpo en posición Claro. horizontal y nos estamos regenerando, son lugares muy importantes para que estén en las mejores condiciones posibles. Y claro, si tú dices que son muchos talleres en esa rama de la geobiología, en un primer taller, para que una persona sepa si esto le interesa o no le interesa, si resuena, si su alma resuena con eso, ¿qué es lo que se aprende y cuál es su aplicación práctica en un primer taller? Pues en un primer taller que es los que hacemos de introducción a la geología, lo que aprendemos fundamentalmente es aprender a detectar, por supuesto, primero aprendemos los conceptos siempre fundamentados de lo que estamos trabajando y luego aprender a detectar todo eso. Pues concretamente las líneas más básicas del campo magnético, como son las líneas Harman o las líneas Curry, que son las que más nos afectan. Luego hay otro taller donde trabajamos las líneas Perec, que en mi opinión son las más importantes. Si hay corrientes de agua subterránea o no que estén afectando el lugar, cómo podemos hacer una lectura de la naturaleza en un sitio si vamos a construir una casa, que nos dé pistas de todo esto y cómo lo podemos comprobar con la detección biosensible. También hay aparatos que nos ayudan a medir, pero eso se ve en otros talleres, porque aquí lo que está destinado es que tú puedas ir luego a tu casa, ver cómo está tu cama, el lugar, si hay temas que pueden cambiar o no, ¿no? Por ejemplo, las líneas Hartmann y las líneas Curry, entiendo que al igual que la latitud y la longitud, que son invisibles, ¿sí? O sea, son imaginarias, o en el cuerpo humano los meridianos que no son como las venas, que se Mm. pueden ver, pero los meridianos sí se pueden medir en el cuerpo. Es un poco así, serían las líneas Hartmann y las líneas Curry, serían como los meridianos del globo terráqueo, Podríamos decir sería una posibilidad. Podríamos decir, lo que pasa que en redes globales se han encontrado ya, pues que recuerdo, Josh Pratt hablaba ya de unas 27 redes globales diferentes que se habían encontrado. Hay que ver cuáles son las que nos afectan, pero es como toda una malla estructural que se da alrededor del planeta. Porque luego ya lo que sería lo similar de los nadis que hay en el cuerpo, o los canales energéticos, también el planeta tiene los suyos, pero no necesariamente tiene que coincidir con las redes globales, aunque siempre va a haber interacción entre todo ello, ¿no? Toda la ajá, estructura energética del planeta, eh, nosotros somos un microcosmos comparado con lo que es el planeta, ¿no? Igual que ajá. una célula es un microcosmos comparado con lo que es toda la estructura del cuerpo, luego funcionan con los mismos sistemas, ¿no? Ha habido experiencias, por ejemplo, muy interesantes de cómo las redes globales, algunas de ellas, se adaptan mucho a ciertas necesidades que tiene el cuerpo humano, ¿no? O sea, se han hecho pruebas muy interesantes. Si bien para mí la salud es uno de los temas más importantes y tú has puesto el ejemplo de Katrina y me supongo que tendrías muchísimos ejemplos más que poner de cómo se puede mejorar la salud armonizando el espacio en el que estás. Eh, Hoy en día también hay muchas personas que bueno, hoy en día y siempre, ¿no? Que están interesadas por su prosperidad y por tener una relación de, de pareja armoniosa, apasionada y todo eso. Con, con esta propuesta que tú haces, también se pueden hacer mejoras en el espacio para que los habitantes de ese lugar mejoren su prosperidad o mejoren su relación de pareja o mejoren en otros ámbitos de su vida, prosperen en el Totalmente. trabajo. Hay una de las líneas que no va tan dirigida a toda esta parte más geológica, que va dirigida más a la parte de crecimiento personal,
pero que luego lo que nos está ayudando son las mismas técnicas biosensibles que utilizamos. ¿Eh? Es muy bonito, por ejemplo, en alguno de los cursos, cuando podemos parar la cabeza un poco, aprendemos a parar un poco la croqueta, como yo digo, Pues eso sí que sí, para, si enseñas eso, wow. pues, para poder sentir. Porque entonces la información que nos trae el cuerpo, las técnicas biosensibles, incluso el propio inconsciente corporal, es totalmente diferente de lo que nosotros pensamos que es. Y esto nos posibilita, pero está ya en el ámbito del crecimiento personal, encontrarnos de otra manera con todas estas cosas. Y aparte, encontrar verdaderas soluciones que nos ayudan a hacer la toma de conciencia, y una vez que se ha hecho la toma de conciencia tenemos muchas técnicas que nos permiten transmutar cualquier energía negativa, cambiarla y realmente posicionarnos de una manera totalmente nueva. ¿Y son sencillas, rápidas o luego le tienes que dedicar un montón de tiempo a cada No, una de no, esas técnicas? son bastante sencillas. Lo importante es hacer la toma de conciencia. Luego ya cuando alguien quiere desarrollar ciertas cuestiones, pues cuando hemos trabajado con los temas energéticos más sutiles, como es el prana, como es el aura, etcétera, bueno, pero eso ya son cosas que requieren más tiempo para llegar a una maestría, pero requiere más tiempo para mí y para todas las personas que lo trabajamos y lo vivimos. Eso es, en realidad es que estamos en un terreno donde no paramos nunca. Aquí uno no puede decir, ya sé, a mí a veces hay gente que me dice, joder, eres un maestro, y a mí me da un poco de vergüenza porque yo creo que no se le puede decir a alguien eres un maestro porque estás totalmente aprendiendo, ¿no? Incluso con la palabra experto que tú utilizabas antes, bueno, es una pasión, aprender este arte y depurarlo, y de repente lo que te servía hasta hace unos años ya no te sirve ahora, pero has tenido que hacer ese recorrido para llegar hasta aquí, y después resulta que tú sabes que hay cosas de las que haces ahora que dentro de unos años no te servirán porque habrá algo muchísimo mejor, más sencillo y más interesante. Pero eso es lo que para mí significa estar vivo, ¿no? Ir aprendiendo, ir viendo, ¿no? Y además, muy, muy importante, sin creerse, eso lo digo yo muchísimo en todos los cursos, sin creerse nunca absolutamente nada. Es importante que cada uno se dé la oportunidad de poder ver cuál es su capacidad de resentir y luego de poner la prueba. Y luego de poner la prueba, porque si uno se pone cualquier cosa que viene es válida y no es Ujú. algo que esté asentado, si uno no tiene los pies en la tierra, como yo digo, la cabeza en el cielo y el corazón abierto, se nos convierte en un delirio. Y lo he visto muchas veces también, personas que dicen, no, esto es lo otro, aquí, y no es así, no son así las cosas. Simplemente ellos creen que son así. Hay que educar el resentir. Lo que pasa es que educar las técnicas biosensibles es algo muy sencillo, requiere muy poquito tiempo diario, porque nuestro cuerpo ya lo conoce. Hay algo en nosotros que sabe más que nosotros y que sigue siendo nosotros. Y eso es la clave. O sea, que si tú hablas antes de las varillas y ahora hablas del cuerpo, eso quiere decir que además de las varillas y me supongo que también el péndulo, dentro de nosotros mismos también tenemos un instrumento para, Es que o, ese es el instrumento. no, so- o sea, Nosotros, nuestro cuerpo es el instrumento. En función de los centros energéticos, de las glándulas endocrinas, de los otros sentidos, etcétera, es como somos capaces de captar todo ello. Cuando trabajamos con unas varillas, la varilla no es más que una amplificación de una señal que recibe el cuerpo. Cuando trabajas con un péndulo, no es más que una amplificación de la señal que recibe el cuerpo. Me da igual si trabajas con el eurómetro, si trabajas con escalas, lo que estás haciendo es ordenar una información que está recibiendo el cuerpo. entonces lo primero que habrá que hacer es limpiar nuestro cuerpo Es para... efectivamente posicionarnos. Es muy importante posicionarse. La Ajá. mayoría de los errores que yo veo en radiestesia tienen que ver con una falta de posicionamiento adecuado. Hay que hacer una buena toma de tierra para hacer esto, porque si O no te sea vas... que eso es, aparte de los conocimientos teóricos, una de las primeras cosas que tú enseñas en Lo tus primero que talleres de introducción, ¿no? Cómo limpiarme a mí misma para luego poder captar con claridad. pero el término de limpiar es que es un término que puede ser equívoco, porque siempre vamos a Ajá. tener algo que limpiar. Es una cuestión de posicionamiento. No podemos esperar a ser perfectos para hacer las cosas, a que todo esté fenomenal para hacer las cosas. Pero también es cierto que si está todo tan obturado que no se permite la captación vibratoria, tampoco podemos. Un buen posicionamiento, una buena toma de tierra, y esa posición con respecto a lo que queremos y necesitamos buscar, pues con las técnicas adecuadas,
nos posibilitan perfectamente acceder a ello. Y hacer una técnica de posicionamiento, no sé si se puede llamar así, se lleva poco tiempo, mucho tiempo. Son 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos. No es una cosa que requiera grandes cosas, porque al final lo que estamos trabajando es la conciencia. En realidad tendríamos que hablar, y de hecho yo hablo de los cursos de gebiología consciente. No de la gebiología mecánica donde nos tenemos que defender de todo. No, ya está bien de tener que defenderse de tantas cosas. Es cierto que hay que ver si hay un lugar que es muy duro, que es muy alterado, que es muy complicado. Lo que es complicado es que hayamos hecho una casa para vivir encima de ese sitio. Otra cosa es ver qué posibilidades hay para resolver eso, si las hay, ¿no? A veces las hay, otras veces no. Hay que ser honestos en ese sentido. Pero es una cuestión de conciencia. Posicionamiento es posicionamiento de conciencia. En función de eso que yo quiero captar, de eso que yo quiero ver, que quiero sentir, que quiero saber. Y luego cada uno va a encontrar su manera de hacerlo. Ajá. Y ¿tienen la misma utilidad las varillas, el péndulo o lo que quiera que se haga con el cuerpo? ¿O cada...? En realidad podemos utilizar todo. A mí lo que más me gusta es trabajar directamente con las manos, ¿no? Porque con las manos, que es un tema que se desarrolló en algunas escuelas de radiestesia y de gebiología francesas hace muchos años, pero con las manos la información es impresionante. Lo que pasa es que cuando tú quieres trabajar sobre un terreno en un momento determinado para localizar líneas, zonas neutras, zonas que están alteradas, para marcarlo en el terreno de alguna manera, pues si vas a construir una casa, las varillas son muy buenas, si vas a encontrar un pozo. El péndulo para mí es genial trabajarlo en el cuerpo, cuando quieres trabajar sobre un plano, sobre una fotografía, sobre un dibujo, pero podríamos trabajar con cualquiera con cualquiera de las herramientas sin ningún problema. O sea, lo que a uno le venga bien para poder ordenar esa información es fantástico. Eso ya pues depende de yo desarrollar mi propia manera de hacerlo. Hay veces que en los libros te dicen, pues no todo el mundo puede hacerlo, pues no es verdad. Lo puede hacer todo el mundo. Puede ser cierto que uno necesite una mayor práctica o no, pues si hay temas que están más con más óxido, como yo digo, por decirlo de alguna manera. Hay gente que te dice, hay que quitarse los relojes y las cosas metálicas para el tema radiestésico. Bueno, pues yo he visto gente que se los quita y he visto gente que no, y le funciona igual. Cada uno tiene que encontrar cuál es su manera, Lo que su crees, estilo, creas, ¿no? para que vea que funciona y ya está. Claro, lo que crees, creas. Si tú crees que con el reloj no te funciona, pues Totalmente. efectivamente. Aunque solo sea un apunte, en alguna conversación que hemos tenido, has hablado de valores, has hablado de lugares sagrados, que antes eran de una manera, que ahora son de otra. Eh, haznos una pincelada de regalo. Pues mira, el tema de los lugares sagrados es fascinante porque a ver cómo te lo puedo decir. Primero porque es un lugar, cuando nos encontramos con un lugar sagrado que funciona, no todos funcionan, cuidado. La Basílica de la Candelaria, aquí en Es un Tenerife, lugar fantástico. ¿funciona? Es un ¿Funciona? lugar fantástico y especialmente la cueva. Cuando estuve, pues, te estoy hablando, la última vez que estuve fue como hace 8 o 9 años, pero vamos, un lugar, ya te digo, fantástico para trabajar y para poder conocer todo esto. Allí en la zona de la cueva se ve perfectamente en la basílica cómo llega toda una falla, hay una falla debajo del terreno que permite que esa captación y ese contacto con la madre tierra sea de otra manera. Lo que tiene de interesante los lugares sagrados es que los aspectos que conocemos allí estando los conocemos desde la geología y desde la geometría, que es muy interesante, Ajá. son comunes a toda la humanidad. Esto es algo impresionante. Cualquier lugar sagrado, cuidado, cuando hablo de lugar sagrado no hablo de lugar religioso. Un lugar Ah, sagrado tiene que tener una serie de estructuras que permiten que se dé lo sagrado. Los lugares religiosos tienen por supuesto, pueden tener una serie de valores religiosos, de la fe de las personas que van, del grupo que trabaja con una misma intención, y eso tiene su valor.
Pero un lugar sagrado, bien sea natural, que es el punto de partida sobre el que luego se construye y sobre el que luego se van sucediendo las construcciones en las distintas culturas, en las distintas épocas, maneja una serie de parámetros que son fundamentales. Todos requieren una corriente telúrica que se llama o corriente del dragón, el animal que más vemos a nivel simbólico en todas las culturas del planeta. Todas requieren una corriente de agua subterránea. Puede haber casos muy excepcionales en los que no entramos ahora. Y es esa combinación del dragón y del agua subterránea la que permite esa atmósfera, ese vapor que da el lugar sagrado, que junto con la dedicación, la geometría, la polaridad de la piedra, las medidas sagradas, las alturas y demás, permiten realmente lo que buscaban los constructores de eternidad. Yo les llamo siempre así porque ellos buscan la trascendencia del ser humano. Qué bonito, constructores de eternidad. Sí, sí, eso fue una frase que me la pasó un amigo en un curso de vida de Alcázar de Sirga. Este amigo me la nombró y me pareció bonito y desde entonces los nombro como constructores de eternidad. Y son los constructores que han trabajado en todos los grandes lugares sagrados de la humanidad, que fíjate, tienen con toda probabilidad un saber común totalmente anterior a toda la humanidad. Porque dime qué tiene que ver, por ejemplo, la pirámide de Keops con Teotihuacán, o qué podría tener eso que ver con una estupa tibetana, con una iglesia románica, con Stonehenge, en los círculos de piedra, los menhires, los dólmenes. Y todo eso tiene una base común. Totalmente común. La A lo estructura mejor es de fuera de este planeta. no sabemos. La estructura energética que te digo es totalmente común y anterior, por tanto, a todos esos lugares, a todo ese espacio-tiempo. ¿De dónde sale? ¿De un primer Egipto? ¿De una hipótesis de una Atlántida en un ciclo anterior? Bueno, no lo sabemos realmente, pero el dato está. El dato está. Qué interesante, Y es qué muy importante. apasionante. Y luego está la otra particularidad de que vivimos una época muy especial en nuestro planeta y entonces sí que está sucediendo que muchos de estos lugares, por un lado, están desapareciendo. ¿Por qué? Porque los lugares no son lo suficientemente cuidados. Si se está Pero desapareciendo te refieres a que se desaparece la energía Efectivamente, desaparece como lugar vibratorio porque de repente las corrientes de agua se han modificado. Por ejemplo, yo he conocido iglesias románicas o o algunos... se trasladan a otro sitio, porque yo no entiendo, no sé, pero hay quien dice que determinada energía que antes estaba en el Tíbet ahora se ha trasladado a Chile. Vale, pero eso tiene que ver ya con otra cuestión a nivel de todo lo que es el planeta, de toda la energía yang que ha formado en el Tíbet y que ha irradiado, pasa ahora, ha pasado a los Andes y en los Andes, pues todo Perú, todo Chile, bueno, se está viendo ahora bañada totalmente por esa energía que van a ser lugares donde van a emerger, en mi opinión, en un tiempo relativamente corto. Estas son opiniones ya muy personales y podría estar totalmente equivocado en nuevas culturas muy, muy, muy potentes, no solo a nivel económico, sino a nivel también espiritual. Y aunque sea tu opinión personal, me encantaría que te atrevieras a darla. Tenerife, Canarias, dentro de ese mapa energético, ¿cómo está? ¿Cómo? Yo creo que Tenerife especialmente y las islas son un lugar muy, muy, muy privilegiado. Son un lugar muy privilegiado. Me pregunto muchas veces qué papel le va a tocar jugar en futuros próximos, que creo que es muy importante. La sensación que tengo es que va a ser muy importante. No te sé decir más, no te puedo decir más, te hablo de algo muy intuitivo, pero creo que va a ser... habrá que ir viendo, habrá que ir viendo. No hay quien dice que las islas son como las puntas de todo lo que era una zona de la Atlántida, otros dicen que de Lemuria, otros, yo eso ya no lo sé, no lo podría afirmar, pero creo que va a ser un lugar muy importante y que hay vínculos espirituales, yo creo que para lo que se viene con la humanidad, en mi opinión, muy interesantes. ¿Y qué es lo que, aunque nos salgamos un poquitito del tema, qué es lo que tú crees que se viene? Bueno, yo pienso que se viene a ver cómo te lo puedo explicar, que son cosas muy delicadas para ver cómo lo decimos, ¿no? O sea, ¿cómo hemos llegado a donde hemos llegado? Que es que yo a veces Yo pienso que me quedo muy perpleja. estamos viviendo una época, lo que digo va a parecer una tontería a muchas personas, pero estamos viviendo una época maravillosa.
¿Cómo puedo decir que estamos viviendo una época maravillosa cuando la falta de valores tan grandes que hay en la humanidad ahora mismo, el dinero ocupa el lugar que ocupa, ¿no? Hoy día las catedrales han desaparecido, van desapareciendo, dejando lugar a los Carrefour, los negocios, se pueden decidir el hambre de miles de personas en el planeta de la abundancia. Sin embargo, creo que todo esto nos está llevando a una posición de conciencia impresionante. Nos va a llevar sí o sí a un posicionamiento de conciencia impresionante. Hay cosas que son muy, muy interesantes. Quizá el principal cambio que se esté dando es que por primera vez estemos aprendiendo a, no sé si de un modo generalizado, pero sí a saber que nos estamos encontrando fuera algo que tenemos dentro, que ya basta de defenderse de todo. Todos tenemos problemas, no hay nadie que no los tenga. A cualquier persona que le pregunte, yo te podría contar los míos, tú me podrías contar los tuyos, otras personas se pueden contar los suyos. Vivimos en un universo dual que no es fácil, además, para nadie, ni primer mundo, ni segundo mundo, ni tercer mundo, en ese sentido. Sin embargo, es importante cuando uno comprende en un lugar de su alma, de su corazón, que se está encontrando, que él ha traído esos personajes a su vida, que él ha traído sus problemas por algo, que él está trayendo, que el alma que ha diseñado de alguna manera va diseñando el camino por el que has venido, ¿no? Que la vida no pierde el tiempo. A mí siempre me ha encantado una frase que nos decía Angie Bodan. Ella nos decía, la vida no comete errores de casting. Era su manera de explicarnos y decirnos que estamos todos en el sitio donde tenemos que estar, incluso con todas las dificultades que tenemos. Lo que es cierto que este requiere una visión, en mi opinión, mucho más amplia, mucho más global, mucho más sagrada. Tenemos que recuperar los valores sagrados que la humanidad necesita. Pero lo que creo que viene es un retorno de la conciencia a nivel impresionante. Otra cosa, claro, fíjate que lo que te estoy explicando es tremendo, ¿no? Porque es como decir, hoy día no hay demasiados políticos, en mi opinión, que trabajen para el colectivo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que te estoy diciendo es que si están políticos en situaciones, en puestos políticos que no trabajan para el colectivo, es porque hay algo en nosotros que lo permite. La clave no es empezar a pelearse con los políticos o demás, Claro. es ver en nosotros qué es lo que posibilita eso. Y eso Lo que pasa es que eso no es cómodo. no es cómodo. Y con cada cosa que pasa en el planeta, te he puesto el ejemplo de los políticos, pero yo estoy construyendo una casa en la que estoy teniendo muchos problemas, por ejemplo, y bueno, están los problemas, están las personas, las elecciones que yo he hecho, pero tengo que preguntarme, ¿por qué ha traído esto a mi vida y qué significa esto que está pasando en mi vida? ¿No? Podría haber elegido otras personas, podría haber elegido a lo mejor otro lugar, no, elegí lo que elegí. Y lo elegí yo, es mi responsabilidad. Eso no significa que luego no haya leyes y cosas con las que regulen la convivencia y las dificultades, pero uno se tiene que preguntar de verdad, ¿no? Y cada uno podría coger su problema. Uno se tiene que preguntar por qué se repite tanto eso en su vida, eso que te hace sufrir de esa manera. Daniel, yo tengo muchas ganas de que vengas y de poder asistir a tu taller, que entre otras cosas es una posibilidad de compartir más rato contigo y de estar en contacto con tu energía, que es muy agradable. Para terminar, dime 3 razones por las que tú animarías a que cualquier persona que haya resonado con esto se decida a asistir al próximo taller que vas a dar. Pues mira, la primera razón, porque yo pienso que en estos talleres, además de que ser muy divertidos y con un nivel de convivencia, trabajamos mucho con la dinámica grupal, aprendemos a ser más conscientes. Eso me parece que es una razón fundamental. Se aprenden técnicas precisas que para mí son herramientas que van a ser fundamentales en un futuro muy próximo. Y no solamente para el tema de encontrar el mejor lugar para dormir, por ejemplo, el mejor lugar para construir una casa en ese sentido, ¿no? Y pienso que estos talleres nos van a permitir acceder a la salud
y a contribuir a la salud del planeta de otra manera diferente. Es lo que se me ocurre, vamos. Una tercera, como te dije tres, te pregunto, ¿una tercera razón? Te he dicho tres ya, ¿eh? Pero bueno. Ah, la salud propia y la del planeta. Te he dicho la salud del planeta propia, te he dicho el tema de la conciencia y te he dicho técnicas muy precisas Ah, vale, vale. para conocer. Pero además los cursos son divertidos, se aprenden cosas Sí, bonitas. lo de divertido y lo de convivir también es algo que apetece muchísimo. Pues, Daniel, muchas gracias. Creo que lo que aportas a la humanidad es muy importante, muy interesante y deseo que cada vez lo hagas más online porque tiene la desventaja de no poder estar presencialmente contigo, que lo presencial sin lugar a dudas tiene su encanto y tiene la enorme ventaja de que vas a poder contarle, transmitirle a muchas más personas toda tu experiencia, tus conocimientos y tu sabiduría. Así que muchísimas gracias y te animo a que sigas con esta labor y con este paso al mundo virtual, al mundo online, para que sean más personas como hoy a través de esta entrevista que puedan conocer. Muchísimas Gracias, gracias a ti. un ¿Eh? beso Vosotros. y todo mi corazón, que hoy lo llevo puesto, para ti y para todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias.